Capítulo 27. Del orden que guarda el demonio en combatir así a los que quieren darse a la virtud, como a los que se hallan en la servidumbre del pecado. Has de saber, hija mía, que el demonio nada desea con tanto ardor como nuestra ruina, que no combate con todos de una misma suerte. Para empezar, pues, a descubrirte algunos de sus artificios y engaños, te representaré diferentes estados y disposiciones del hombre. Algunos se hallan esclavos del pecado, y no piensan en romper sus cadenas. Otros desean salir de esta esclavitud, pero nunca empiezan la empresa. Otros se persuaden a que siguen el camino de la perfección y andan muy apartados. Otros, en fin, después de haber llegado a un grado muy alto de virtud, vienen a caer con mayor ruina y peligro. De todos discurriremos en los capítulos siguientes. Capítulo 28. De los artificios que usa el demonio para acabar de perder a los que tiene ya en la servidumbre del pecado. Cuando el demonio llega a tener un alma en la servidumbre del pecado, no hay artificio de que no se valga para cegarla más y divertirla de cualquier pensamiento que pueda inducirla al conocimiento del infeliz estado en que se halla. No se contente este espíritu de iniquidad con removerla de los pensamientos y buenas inspiraciones que la llaman a la conversión, mas procura empeñarla en las ocasiones y la tiende continuamente en peligrosos lazos, a fin de que caiga de nuevo en el mismo pecado o en otras más enormes, donde nace que, destituida de la divina luz, aumenta de día en día sus desórdenes y se endurece más en el pecado. De esta suerte, corriendo continuamente sin algún freno a la perdición y precipitándose de tinieblas en tinieblas y de abismo en abismo, se aleja siempre más del camino de la salud y multiplica sus caídas, si Dios no la detiene con un milagro de su gracia. El remedio más eficaz y pronto para que el que se halla en tan triste y funesto estado es que reciba sin resistencia las inspiraciones divinas que le llaman de las tinieblas a la luz y del vicio a la virtud, y que clame fervorosamente a su Creador. Ah, Señor, asistidme, asistidme, acudid prontamente a mi socorro. No permitáis que yo viva más tiempo sepultada en la sombra de la muerte y del pecado. Repita muchas veces estas o semejantes palabras, y si le fuere posible, acuda luego a su Padre espiritual para pedirle ayuda y consejo contra su enemigo. Pero si no pudiere ir luego a su Padre espiritual, recurra prontamente a un crucifijo, postrándose a sus sacratísimos pies con el rostro en tierra, y alguna vez a María Santísima, implorando su misericordia y su ayuda, y sabe, hija mía, que en esta diligencia consiste la victoria, como verás en el capítulo siguiente. Capítulo 29. De las invenciones de que se sirve el demonio para impedir la entera conversión de los que, hallándose convencidos del mal estado de su conciencia, desean corregir y reformar su vida, y de donde nace que los buenos deseos y resoluciones muchas veces no tengan efecto. Los que conocen el mal estado de su conciencia y desean mudar de vida, se dejan ordinariamente engañar del demonio con estos artificios. Después, mañana, quiero primeramente desembarazarme de este negocio y después me daré con mayor quietud al espíritu. Este es un lazo en que han caído y caen continuamente innumerables almas, pero no se debe atribuir la causa de esta infidelidad, sino a su suma negligencia y descuido, pues en un negocio en que se interesa su eterna salud y el honor y gloria de Dios, no recurren con prontitud a aquella arma tan poderosa. Ahora, ¿y para qué después? Hoy, ¿y por qué mañana? Diciéndose a sí mismo, ¿quién sabe si yo veré el día de mañana? Mas cuando yo tuviese de esto una indubitable certeza, es querer salvarme al diferir mi penitencia, es querer alcanzar la victoria al hacer nuevas heridas. Para evitar pues esta funesta ilusión y la que he tocado en el capítulo precedente, es necesario que el alma obedezca con prontitud a las inspiraciones del cielo, porque los propósitos solos muchas veces son ineficaces y estériles, y así infinitas almas quedan engañadas con buenas resoluciones por diversos motivos. El primero, de que tratamos arriba, es porque nuestros propósitos no se fundan en la desconfianza propia y en la confianza en Dios, y nuestra grande soberbia no permite que conozcamos de dónde procede este engaño y ceguedad.
La luz para alcanzar este conocimiento y el remedio para curar este mal vienen de la bondad de Dios, el cual permite que caigamos a fin de que, instruidos y adoctrinados con nuestras propias caídas, pasemos de la confianza que ponemos en nuestras fuerzas a la que debemos poner únicamente en su gracia, y de un orgullo casi imperceptible a un humilde conocimiento de nosotros mismos. Y así, si quieres que tus buenas resoluciones y propósitos sean eficaces, es necesario que sean constantes y firmes, y no pueden serlo si no tienen por fundamento la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios. El segundo, porque cuando nos movemos a formar estos buenos deseos y resoluciones, nos proponemos únicamente la hermosura y la excelencia de la virtud, que por sí misma atrae poderosamente las voluntades más flacas, y no consideramos los trabajos que cuesta el adquirirla, de donde nace que a la menor dificultad una alma tímida y pusilánime se acobarda y se retira de la empresa. Por esta causa, hija mía, conviene que te enamores más de las dificultades que cuestan las virtudes que de las virtudes mismas, y que alimentes tu voluntad de otras dificultades, preparándote a vencerlas según las ocurrencias, y sabe que cuanto más generosamente abrazares estas dificultades, tanto más fácil y libremente te vencerás a ti misma, triunfarás de tus enemigos y adquirirás las virtudes. El tercero, porque nuestros propósitos muchas veces no miran a la virtud y a la voluntad divina, sino al interés propio, el cual suele suceder en las resoluciones que se forman cuando abundan las consolaciones y gustos espirituales, pero principalmente en las que se forman en el tiempo de las adversidades y tribulaciones, porque no hallando entonces algún alivio a nuestros males, hacemos propósito de darnos enteramente a Dios y de no aplicarnos sino a los ejercicios de la virtud. Para no caer en este inconveniente, procura en el tiempo de las delicias y gustos espirituales ser muy circunspecta y humilde en los propósitos y resoluciones, y particularmente en las promesas y votos. Mas cuando te hallares atribulada, todos tus propósitos se han de dirigir únicamente a llevar con paciencia la cruz que el Señor te envía, y a exaltarla, rehusando todos los consuelos y alivios de la tierra y aun del cielo. No has de pedir ni desear otra cosa sino que la mano poderosa de Dios te sostenga en tus males, para que puedas tolerarlos sin algún menoscabo de la virtud, de la paciencia y sin desagrado de Dios. Capítulo 30. Del engaño de algunos que piensan que están en el camino de la perfección. Vencido ya el enemigo en el primero y segundo asalto, recurre al tercero, el cual consiste en hacer que nos olvidemos de las pasiones y vicios que actualmente nos combaten, y nos ocupemos en deseos y vanas ideas de una perfección imaginaria y quimérica, a que sabe muy bien que no llegaremos jamás. De aquí nace que recibamos continuas y peligrosas heridas, y no pensemos en aplicar el remedio, porque estos deseos y resoluciones quiméricas nos parecen verdaderos afectos, y con una secreta vanidad nos persuadimos a que hemos llegado ya a un alto y eminente grado de santidad. De esta suerte, no pudiendo sufrir la menor pena ni la menor injuria, gastamos inútilmente el tiempo en formar con la meditación vanos propósitos de sufrir los mayores tormentos, y aun las mismas penas del purgatorio, por amor de Dios. Y como en esto la parte inferior no siente repugnancia, como en cosa que aún está por venir, nos atrevemos a compararnos con los que verdaderamente sufren grandes trabajos con una paciencia invencible. Para evitar este engaño es necesario que te determines a combatir y pelear con los enemigos, que efectivamente y de cerca te hacen guerra, y por aquí vendrás a conocer si tus resoluciones han sido aparentes o verdaderas, flacas o firmes, tímidas o generosas, y caminarás a la virtud y a la perfección por la senda real y verdadera que han seguido todos los santos. Mas con los enemigos que no acostumbran molestarte, no te aconsejo te empeñes de antemano, sino es cuando recelas probablemente que dentro de breve tiempo te han de asaltar. En tal caso, para que te halles prevenida y fuerte, será lícito anticipar algunos propósitos. Pero nunca reputes por efectos tus resoluciones, aunque por algún tiempo te hayas ejercitado en las virtudes con la regla de vida. Antes bien procura ser cauta y humilde, y recelándote de ti mismo y de tu flaqueza, y confiando únicamente en Dios, recurre frecuentemente a su bondad, y pídele te fortalezca en el combate, y te preserve de los peligros, particularmente de la menor presunción y confianza de ti misma. Con estas prevenciones, hija mía,
aunque no podamos vencer algunos defectos leves que muchas veces permite Dios en nosotros para que nos humillemos y no perdamos el bien que hubiéramos adquirido con nuestras buenas obras, nos será lícito proponernos un grado más alto de perfección. Capítulo 31. Del engaño y de la guerra que nos suele hacer el demonio para que dejemos el camino que nos lleva a la virtud. El cuarto artificio de que se sirve nuestro enemigo para engañarnos, cuando reconoce que caminamos derechamente a la virtud, es inspirarnos diversos deseos buenos, a fin de que, dejando los ejercicios de la virtud, que no son propios y convenientes, nos empeñemos insensiblemente en el vicio. Por ejemplo, si una persona enferma sufre su mal con paciencia, este enemigo de nuestra salud, temiendo que de esta manera podrá adquirir el hábito de esta virtud, le propone otras muchas obras buenas que pudiera ejercitar en otro estado, y la induce con sagacidad a que se persuada y crea que si tuviese salud serviría mejor a Dios, y sería más útil para sí y para el prójimo. Apenas ha excitado en ella los vanos deseos de recobrar la salud, los enciende y aumenta en su corazón, de tal suerte que viene a inquietarse y afligirse, porque no puede conseguir lo que quiere. Y como al paso que sus deseos se van aumentando, crece su inquietud y desasosiego. Viene el demonio a conseguir su intento, porque finalmente le induce a que lleve con impaciencia su enfermedad, mirándola como impedimento de las buenas obras que desea ejecutar con pretexto de adelantarse en la virtud. Después de tenerla en este estado, con la misma destreza le quita de la memoria al fin del servicio de Dios y de la bondad de las obras, y la deja con solo el deseo de verse libre de la enfermedad, y porque no le sucede conforme quiere, se perturba de modo que viene a ponerse impaciente de todo punto, y así de la virtud que deseaba practicar, viene a caer insensiblemente en el vicio contrario. El modo de preservarte de estos engaños es que, cuando te hallares en algún trabajo, atiendas con mucha advertencia a no dar entrada en tu corazón a semejantes deseos, porque por no poderlos ejecutar en aquella ocasión, probablemente te han de inquietar. Conviene, hija mía, que en estos casos te persuadas con un verdadero sentimiento de humildad y resignación, que cuando Dios te sacase del estado penoso en que te hallas, todos los buenos deseos que concibes ahora no tendrían entonces por tu natural instabilidad el efecto que tú te figuras, o que a lo menos imagines y pienses que el Señor, por una secreta disposición de su providencia, o en castigo de tus pecados, no quiere que tengas la complacencia y gusto de hacer aquella buena obra, sino que te sujetes y rindas a su voluntad, y te humilles debajo de su suave y poderosa mano. Asimismo, hija mía, cuando te vieres obligada o por orden de tu Padre espiritual, o por alguna otra causa a interrumpir tus devociones ordinarias, o a abstenerte por algún tiempo de la Santa Comunión, no te dejes abatir y dominar de la melancolía y tristeza, sino renuncia interiormente a tu propia voluntad, y conformándote con la de Dios, te dirás a ti misma: si Dios, que conoce el fondo de mi alma, no viese en mí ingratitudes y defectos, yo no sería privada ahora de la Santa Comunión. Sea su nombre eternamente bendito y alabado, pues se digna de descubrirme por este medio mi indignidad. Yo creo firmemente, Señor, que en todas las aflicciones que vos me enviáis, no queréis ni deseáis de mí otra cosa, sino que, sufriéndolas con paciencia y con deseos de agradaros, os ofrezco un corazón siempre rendido a vuestra voluntad, y siempre pronto a recibiros, a fin de que, entrando vos en él, podáis llenarlo de consolaciones espirituales, y defenderlo contra todas las fuerzas del infierno que os lo procuran robar. Haced, oh Creador y Salvador mío, haced de mí lo que sea más agradable a vuestros ojos. Sea vuestra divina voluntad ahora y siempre mi apoyo, mi manjar y sustento. La única gracia que os pido es que mi alma, purificada de todo lo que desagrada a vuestros ojos y adornada a todas las virtudes, se vea en estado que pueda no solamente recibiros, sino también ejecutar todo lo que fuere de vuestro divino beneplácito en ordenarme. Si guardares estos preceptos, puedes estar cierta y segura que los buenos deseos que tuvieres y no puedes poner en obra, ya procedan puramente de la naturaleza, ya vengan del demonio a fin de hacerte aborrecible y odiosa a la virtud, o ya te los inspire Dios para hacer prueba de tu resignación en su divina voluntad.
Siempre te serán ocasión y motivo para hacer algún progreso en el camino de la perfección y para servir al Señor en el modo que le es más agradable. Y en esto, hija mía, consiste la verdadera devoción. Advierte también que cuando para curarte de alguna dolencia o librarte de alguna incomodidad, usares de aquellos remedios inocentes y lícitos de que suelen servirse los santos y siervos de Dios, no lo hagas con deseo y demasiada voluntad de que las cosas sucedan según tu inclinación y gusto, mas úsalos porque Dios quiere que los usemos en nuestra dolencia y porque no sabemos si por estos medios o por otros mejores su divina majestad ha resuelto librarnos de nuestros males. Si no te gobernares de esta manera, todo sucederá muy mal, porque será muy posible que no consigas lo que deseas apasionadamente. Entonces caerás con facilidad en el vicio de la impaciencia. Y cuando no caigas, tu paciencia será siempre acompañada de muchas imperfecciones que le harán menos agradable a Dios y disminuirán mucho tu merecimiento. Finalmente, quiero describirte un secreto artificio de nuestro amor propio que suele siempre encubrirnos y ocultarnos nuestros defectos, aunque sean muy visibles. Por ejemplo, cuando un enfermo se aflige con exceso de su dolencia, disimula esta imperfección con el celo de algún bien aparente, diciendo que su inquietud no es verdaderamente impaciencia, sino un justo sentimiento de que su enfermedad sea el castigo de sus pecados o de que incomode o fatigue a los que la asisten. Lo mismo sucede a un ambicioso que se aflige y se inquieta porque no ha podido obtener el honor o la dignidad a que aspiraba, pues no atribuye su inquietud a su vanidad, sino a otros motivos de que en otras ocasiones no recibía alguna pena o disgusto. Asimismo, un enfermo suele mostrar mucha compasión de los que le sirven, pero apenas se halla libre de sus males, no se duele ni se compadece de ellos cuando los ve sufrir las mismas incomodidades con otros enfermos, de donde se reconoce con evidencia que su impaciencia no nace de la pena y molestia que ocasiona a los demás, sino de un secreto horror con que mira las cosas que son contrarias a su voluntad. Si quieres, pues, hija mía, no caer en estos y en otros errores, es necesario que te determines a sufrir con paciencia, como te he dicho, todas las cruces, penalidades y trabajos que te sucedieren en este mundo. Capítulo 32. Del último asalto y engaño con que procura el demonio que las mismas virtudes no sean ocasiones de ruina. Hasta en las virtudes adquiridas no deja de tentarnos con sus engaños la antigua serpiente para perdernos. Una de sus más sutiles extratagemas es servirse de nuestras propias virtudes para inducirnos a la complacencia y estimación de nosotros mismos, a fin de que caigamos después en el vicio de la soberbia y de la vanagloria. Para huir de este peligro debes combatir siempre y mantenerte firme en el verdadero conocimiento de ti misma, reconociendo que nada sabes, ni nada puedes, y que no hay en ti sino miserias y defectos, y que no mereces sino la condenación eterna. Procura imprimir en tu espíritu esta importante verdad, para servirte de ella en las ocasiones, como de una especie de fortificación, de donde no debes salir jamás. Y si te vinieren algunos pensamientos de presunción y de vanagloria, resístelos y combátelos como enemigos peligrosos que conspiran a tu perdición y ruina. Para adquirir un perfecto conocimiento de ti misma, te has de servir de este modo. Todas las veces que hicieres reflexión sobre ti misma y sobre tus obras, considera solamente lo que es propio tuyo, sin mezclar lo que es de Dios y de su gracia, fundando siempre el juicio que formares de ti sobre lo que tienes puramente de ti mismo. Si consideras, hija mía, el tiempo que ha precedido a tu nacimiento, hallarás que en todo aquel abismo de eternidad no has sido sino un puro nada, y que no has obrado ni podido obrar la menor cosa para merecer el ser que tienes. Si vuelves los ojos al tiempo en que subsistes por la sola bondad y misericordia de Dios, ¿qué serías tú sin el beneficio de la conservación? ¿Qué serías tú sino un puro nada? Porque no es dudable que si Dios por solo un momento te dejase, al instante volverías a la nada de donde te sacó su mano omnipotente. Es pues indubitable que no considerando sino solamente lo que te pertenece y es propio tuyo en el ser natural, no debes estimarte a ti misma, ni desear que los demás se estimen.
En lo que toca al ser sobrenatural de la gracia y el ejercicio de las buenas obras, no tienes tampoco causa alguna para ensoberbecerte, porque sin el socorro del cielo, ¿qué mérito puedes tú adquirir o qué bien puedes obrar por ti misma? Por otra parte, si consideras la multitud de pecados o que has cometido o que pudiste cometer y hubieras sin duda cometido si Dios no te hubiese preservado, hallarás que tus iniquidades por la multiplicación, no solo de los días y de los años, sino también de las acciones y malos hábitos, porque un vicio llama a otro vicio, hubieran llegado a número casi infinito, y tú hubieras hecho semejante a los mismos demonios. Todas estas consideraciones te inspirarán un grande menosprecio de ti mismo y te harán reconocer las infinitas obligaciones que debes a Dios, atribuyéndote a ti solamente lo que es tuyo y no quitando a su infinita bondad la gloria que se le debe. Pero advierte, hija mía, que en el juicio que hicieres de ti misma y de tus obras, has de procurar siempre que no entre cosa alguna que no sea justa y verdadera, porque aunque te aventajes en el conocimiento de tu miseria, a otros que les deslumbrados del amor propio conciben una vana estimación de sí mismos, tú serás siempre más culpable que todos ellos, si con todo el conocimiento que tienes de tus defectos deseas pasar por santa en la opinión y juicio de los hombres, para que este conocimiento pues te libre de la vanagloria y te haga agradable a los ojos del que es Padre y modelo de los humildes. No basta, hija mía, que te desprecies a ti misma como indigna de todo bien y digna de todo mal. Es necesario que desees también ser despreciada del mundo, que aborrezcas las alabanzas y ames los vituperios, y que en las ocasiones que se ofrecieren ejercites con gusto los más viles servicios y ministerios. No hagas caso jamás de lo que se dirá o se pensará de ti cuando te vieren abrazar estos humildes ejercicios. Ocúpate en ellos únicamente por motivo de tu propio abatimiento, mas no por una cierta presunción de ánimo y soberbia oculta, con que muchas veces con color de generosidad cristiana suelen menospreciarse los discursos de los hombres y sus opiniones y juicios. Si sucediere, pues, alguna vez que los demás te amen, te honren y te estimen como buena y alaben en ti algunas peculiaridades y gracias que has recibido del cielo, procura recogerte luego dentro de ti misma y fundándote en los principios de verdad y de justicia que quedan establecidos, dirás a Dios de todo corazón: Señor, no permitáis jamás que yo usurpe vuestra gloria, atribuyendo a mis propias fuerzas lo que no es sino un puro efecto de vuestra gracia. Para vos, Señor, sea la alabanza, para vos la honra y gloria, y para mí el oprobio y la confusión. Después, volviendo el pensamiento a la persona que te alaba, dirás interiormente: ¿qué motivo puede tener este hombre para alabarme? ¿Qué bondad, qué perfección ha visto en mí? Solo Dios es bueno y solamente sus obras son perfectas. Humillándote de esta suerte y dándote a Dios, te defenderás de la vanidad y merecerás de día en día mayores dones y gracias. Si por ventura la memoria de tus buenas obras produjere alguna vana complacencia en tu corazón, procura reprimirla luego, mirando estas buenas obras, no como cosas suyas, sino de Dios, y diciendo con humildad, como si hablaras con ellas: yo no sé verdaderamente cómo habéis sido concebidas en mi corazón, ni cómo habéis salido de este abismo de corrupción y de iniquidad, porque no puedo ser yo el que os ha formado. Dios solo es el que por su bondad os ha producido y os ha conservado, y así a Él solo reconozco por vuestro Padre y principal autor. A Él solo se deben las gracias, a Él solo quiero yo darle, y es justo que se le den todas las alabanzas. Después de esto, considera que todas las obras buenas que has hecho en todo el curso de tu vida no solamente no han correspondido a la abundancia de luces y auxilios que se te han comunicado para conocerlas y practicarlas, sino que también han sido acompañadas de muchos defectos, y que no se halla en ellas aquella pureza de intención, aquel fervor y aquella diligencia con que debían ser ejercitadas, pues si las examinas con la atención que conviene, antes te causarán confusión y vergüenza, que complacencia y vanagloria, porque es constante que las gracias que recibimos de Dios puras y perfectas, las deslucimos y amancillamos con nuestras imperfecciones en todas nuestras obras. Compara también tus acciones
con las de los santos y siervos de Dios, y te avergonzarás de la suma diferencia que hay de las unas a las otras, reconociendo con claridad que las mejores y las mayores de todas tus obras son de muy baja liga y valor en comparación de las de los santos. Y si después pasas a compararlas con los trabajos de Jesucristo, cuya vida no fue otra cosa que una perpetua cruz, aun cuando no consideres la dignidad infinita de su persona, y solamente atiendas a la grandeza de sus penas y al puro amor con que las has sufrido, reconocerás con evidencia que todo cuanto has obrado y padecido en el curso de tu vida es de ninguna consideración. En fin, si levantas los ojos al cielo para considerar la soberana majestad de Dios y los servicios que merece, entenderás con claridad que todas tus obras buenas deben inspirarte el temor que la vanidad. Por esta causa en todas tus obras, aunque te parezcan muy perfectas y santas, debes decir siempre con un verdadero y profundo sentimiento de humildad: Deus propicius est mihi peccatori. Lucas 17:13. Tened, Señor, misericordia de mí, que soy una gran pecadora. Guárdate también, hija mía, de descubrir con facilidad los dones y gracias que has recibido de Dios, porque esto desagrada siempre a su majestad, como lo declaró él mismo, Señor, en el caso y doctrina que se sigue. Habiéndose aparecido un día a una sierva suya en la forma de un niño y sin alguna señal de su divinidad, esta dichosa alma le pidió con simplicidad que dijese la salutación angélica. Hízolo luego el Señor, pero después de haber dicho: Bendita eres entre todas las mujeres, se detuvo, porque no quiso añadir lo que redundaba en alabanza suya. Y rogándole a esta bendita alma que prosiguiese, desapareció el celestial niño, dejándola llena de consolación y convencida de la importancia de la humildad con el ejemplo que acababa de darla. Aprende pues a humillarte en todas tus obras, mirándolas como espejos que te representan maravillosamente tu nada. Este, hija mía, es el fundamento de todas las virtudes, porque como Dios en el principio del mundo crió de nada a nuestro primer Padre, así funda ahora todo el edificio espiritual sobre el conocimiento de esta verdad, que de nosotros mismos nada somos, de suerte que cuando más profundamente nos abatimos y nos humillamos, tanto más se levanta el edificio. Y a la medida que vamos cavando en la tierra de nuestras miserias y descubrimos el fondo de nuestra nada, el divino arquitecto pone las piedras sólidas y firmes que sirven para las fábricas del edificio. No te persuadas jamás, hija mía, a que puedes humillarte ni abatirte tanto cuanto es necesario. Antes bien has de creer que si pudiese darse infinito en las criaturas, lo sería tu fragilidad y bajeza. Con este conocimiento puesto en práctica, lograremos todo el bien que se puede desear, pero sin él seremos poco menos que nada, aunque hagamos todo lo que hicieron los santos, y aunque estemos siempre ocupados en la contemplación del mismo Dios. Oh divino conocimiento que nos hace felices en la tierra y gloriosos en el cielo, oh maravillosa luz que sales de las tinieblas de nuestra nada para iluminar nuestras almas y levantar nuestros espíritus a Dios. Oh piedra preciosa, no conocida que brillas entre las inmundicias de nuestros pecados. Oh nada, cuyo solo conocimiento nos hace señores de todas las cosas. Yo no podré jamás encarecer y ponderar bastantemente el valor y precio de esta perla evangélica. Si quieres honrar a la majestad divina, debes menospreciarte a ti misma y desear que todos te menosprecien. Si quieres que Dios sea glorificado en ti y ser tú glorificada en Él, conviene que te humilles y te sujetes a todo el mundo. Si quieres unirte con su infinita bondad, huye de la grandeza y de la elevación, porque Dios se aleja de los que se remontan. Elige siempre el último lugar y obligarás a Dios a que descienda de su mismo trono, para buscarte, para abrazarte y unirte consigo. Y tanto mayor será la benignidad con que te admitirá en sus brazos y el amor con que te unirá consigo, cuanto más tú te envilezcas a tus ojos y desees ser menospreciada de todos. Si Dios, que por tu amor se hizo el último de los hombres, te inspirare estos humildes sentimientos, no dejes de dar a su bondad infinita las debidas gracias, ni de reconocerte obligada a los que con injurias y menosprecios te ayudan a conservarlos. Pero si no obstante todas estas consideraciones tan poderosas en sí mismas, la malicia del demonio
nuestra ignorancia y nuestra viciosa inclinación prevalecieren en nosotros, de suerte que no dejen de inquietarnos los deseos de la propia exaltación. Entonces deberemos humillarnos más profundamente a nuestros ojos, viendo por experiencia cuán poco nos hemos adelantado en el camino del Espíritu y en el verdadero conocimiento de nosotros mismos, pues no podemos librarnos de estos importunos deseos que tienen su raíz en nuestra vanidad y soberbia. De esta suerte haremos del veneno antídoto y nuestro remedio del mal. Capítulo 33. Algunos avisos importantes para mortificar las pasiones y adquirir nuevas virtudes. Aunque te he dado diferentes documentos y reglas para enseñarte el modo de vencerte a ti misma y de adornarte de las virtudes, todavía quiero añadir en este lugar algunas advertencias importantes. Primeramente, si quieres llegar a una sólida piedad y adquirir un perfecto dominio de ti misma, no te aficiones o inclines a aquellos ejercicios espirituales que tienen determinados los días de la semana. Esto es, un día para una virtud, los otros días para las otras. El orden que debes observar es entrar desde luego a combatir las pasiones que te hubieran hecho más cruda guerra y que más te afligen y te atormentan al presente, y trabajar al mismo tiempo con todas tus fuerzas en adquirir en un grado eminente las virtudes contrarias a estas pasiones predominantes. Pues si llegares a poseer estas virtudes, adquirirás con prontitud y facilidad todas las demás, porque las virtudes se hallan de tal suerte unidas y eslabonadas entre sí, que basta poseer una perfectamente para tenerlas todas. Lo segundo, no te prescribas ni te propongas jamás tiempo determinado para adquirir una virtud. No digas, yo emplearé tantos días, tantas semanas, tantos años, mas como un nuevo soldado que no ha visto todavía de cara del enemigo, combate y pelea siempre, y con continuas victorias procura abrirte el camino a la perfección. No te detengas ni estés un solo momento sin hacer algún progreso en el camino de la virtud, porque el parar en este camino no es tomar aliento, fuerza o descanso, sino volver atrás y quedar más flaco y cansado. Por parar o de detenernos en el camino de la virtud, entiendo yo el persuadirnos a que hemos llegado ya al colmo de la perfección, y el hacer poco caso así de las ocasiones que nos convidan y llaman a nuevos actos de virtud, como de tal faltas ligeras. Por esta causa conviene que seas fervorosa y solícita, para no perder la menor ocasión que te presentare de ejercitar la virtud. Ama pues y abraza de todo corazón las ocasiones que inducen a la virtud, principalmente cuando se hallan acompañadas de alguna dificultad, porque esfuerzos que hicieres para vencerla formarán un breve tiempo y establecerán en tu alma los hábitos virtuosos. Ama también a los que te presentan en estas ocasiones, y solamente procurarás huir con velocidad y presteza de las que puedan inducirte a las tentaciones de la carne. Lo tercero, serás prudente, discreta y moderada en las virtudes, cuyo ejercicio puede causar daño al cuerpo, como son las disciplinas, cilicios, ayunos, vigilias, meditaciones y cosas semejantes, porque estas virtudes se han de adquirir poco a poco y por grados, como luego diremos. En las demás virtudes que son puramente interiores y consisten en amar a Dios, en aborrecer el mundo, en menospreciarte a ti misma, en detestar el pecado, en ser dulce, paciente, en amar a tus enemigos, no es necesario guardar medidas y reglas para adquirirlas, ni subir por grados a su perfección. Antes deberás esforzarte a producir y ejercitar los actos en el modo más excelente y perfecto que te sea posible. Lo cuarto, dirige todos tus pensamientos, todos tus deseos y todos tus cuidados a vencer la pasión que combates y adquirir la virtud contraria. Esta victoria ha de ser todo tu amor y todo tu tesoro, mirándola como la cosa más ventajosa para ti y más agradable a Dios. Si comes o ayunas, si trabajas o descansas, si velas o duermes, si estás en casa o fuera de ella, si vacas a la vida contemplativa o a la activa, no has de tener otro fin que el de vencer esta principal pasión, el de adquirir la virtud contraria. Lo quinto, aborrece generalmente todos los placeres y comodidades del cuerpo, pues de este modo no te combatirán sino muy flacamente los vicios, los cuales reciben todo su vigor y fuerza de los atractivos del deleite.
Pero si al mismo tiempo que te ocupas en hacer guerra a algún vicio o deleite particular, buscas otros placeres terrenos, sabe, hija mía, que aunque estos placeres no sean sino culpas ligeras, no obstante será siempre duro y áspero tu combate, y muy incierta y dudosa la victoria. Procura tener siempre muy presentes estas palabras de la Escritura. El que ama su alma la perderá, mas el que la aborrece en este mundo la conservará para la vida eterna. San Juan 12:25. Nosotros no somos esclavos de la carne para vivir según la carne, porque si viviereis según la carne, moriréis más. Si por el Espíritu hiciereis morir los hechos de la carne, viviréis. Romanos 7, 8, 12 y 131. Últimamente, hija mía, será conveniente y por ventura necesario que hagas una confesión general con todas las disposiciones que se requieren para asegurarte más de una perfecta reconciliación con Dios, que es la fuente de los auxilios y gracias, el autor de las victorias y el distribuidor de las coronas. Capítulo 34. Que las virtudes se han de adquirir poco a poco y por grados, ejercitándose primero en una virtud y después en otra. Aunque el verdadero soldado de Cristo, que aspira a la más alta perfección, no debe poner límites a su aprovechamiento espiritual, conviene no obstante moderar y reprimir con la prudencia algunos indiscretos fervores de espíritu, que abrazados con demasiado calor en los principios, nos abandonan después y nos dejan sin fuerzas en medio de la guerra. Por esta causa, de más de lo que dejo advertido en orden al modo de arreglar los ejercicios exteriores, conviene, hija mía, que sepas que las virtudes interiores también se adquieren poco a poco y por grados. De esta suerte se echan los fundamentos de una piedad sólida y constante, y en poco tiempo se gana mucho. Por ejemplo, para adquirir la paciencia no debemos ejercitarnos ordinariamente en desear las adversidades y en alegrarnos o gloriarnos con ellas, si primero no hemos pasado por los grados más bajos de esta virtud. Asimismo, no debemos abrazar de una vez todas las virtudes, o aplicarnos a muchas juntamente, sino ejercitarnos primero en una virtud y después en otra, si queremos que el hábito virtuoso eche profundas raíces en el alma. Porque con el ejercicio continuo de una sola virtud, en cualquier ocasión recurre a ella la memoria con mayor prontitud, y el entendimiento busca con mayor industria y delicadeza nuevos motivos para adquirirla, y la voluntad se inclina con mayor actividad y eficacia a conseguirla, lo cual no sucedería si estas tres potencias se hallasen ocupadas a un mismo tiempo en el ejercicio de muchas virtudes. Demás de esto, los actos en orden a una sola virtud por la conformidad y asemejanza que tienen entre sí, vienen a ser con este uniforme ejercicio menos difíciles y laboriosos, porque el uno llama y ayuda al otro su semejante. Y con esta semejanza y conformidad hacen mayor impresión en nosotros, hallando el corazón ya preparado y dispuesto para recibir los que de nuevo se producen. Estas razones no podrán dejar de parecer eficaces y convincentes si consideras que el que se ejercita bien en una virtud aprende insensiblemente a ejercitarse en todas las demás, y que una virtud no puede perfeccionarse sin que al mismo tiempo se perfeccionen las otras, por la inseparable unión que todas tienen entre sí, como rayos que proceden de una misma divina luz. Capítulo 35. De los medios para adquirir las virtudes, y cómo debemos servirnos de ellas por algún tiempo para aplicarnos a una sola virtud. Sobre todo lo que dejo advertido, debes también saber, hija mía, que para llegar a una eminente y sólida virtud, es necesario que tengas un corazón grande y generoso, y una voluntad resuelta e invariable y firme para vencer las contradicciones, penas y dificultades que se hallan en este camino. Es necesario asimismo que tengas una inclinación y afecto particular a la virtud. Esta inclinación se adquiere considerando frecuentemente cuán agradables son las virtudes a Dios, cuán nobles y excelentes son en sí mismas, y cuán útiles y necesarias para nosotros, pues en ellas empieza y acaba toda la perfección cristiana. Harás todas las mañanas eficaces propósitos de ejercitarte en ellas,
según las ocasiones que probablemente se te puedan ofrecer en aquel día, y te examinarás muchas veces para reconocer si has ejecutado firmemente tus propósitos y buenas resoluciones, y para renovarlas con mayor eficacia y fervor. Deberás observar particularmente esta regla con la virtud que tuvieres propuesto, y de que tuvieres mayor necesidad. Aplicarás a esta virtud todas las reflexiones que hicieres sobre los ejemplos de los santos, y todas tus meditaciones sobre la vida y pasión de Jesucristo, que son útiles y tan importantes en todos los ejercicios espirituales. Lo mismo harás de las ocasiones que se te ofrecieren, aunque sean entre sí diversas, como diremos abajo. Procura acostumbrarte de suerte a los actos de las virtudes, así exteriores como interiores, que llegues finalmente a ejecutarlos, con aquella misma prontitud y facilidad con que antes hacías los que eran conformes a tus apetitos. Acuérdate de lo que te dije en otra parte, que los actos más contrarios a las inclinaciones de la naturaleza son los más propios y eficaces para introducir en el alma el hábito de la virtud. Las sentencias de la Sagrada Escritura, pronunciadas con la boca o con el corazón como se debe, tienen virtud y fuerza maravillosa para ayudarnos en este santo ejercicio. Por esta causa conviene que tengas muchas en la memoria, que se ordenen a la virtud que deseas adquirir, y que las repitas muchas veces al día, particularmente cuando se excita y mueve la pasión contraria. Como por ejemplo, si deseas adquirir la virtud de la paciencia, podrás servirte de las palabras siguientes o de otras semejantes. Hijos, llevad con paciencia la ira de Dios, que castiga vuestros desórdenes. Baruch 4:25. La paciencia de los pobres no será privada para siempre del bien que espera. Salmos 6:19. El hombre paciente mejor es el que el fuerte y valeroso, y el que sabe dominarse a sí mismo vale más que un conquistador de ciudades. Proverbios 16:32. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. San Lucas 21:19. Corramos de suerte en este campo, que por la paciencia ganemos el premio que Dios nos propone. Hebreos 12:1. Para lo mismo podrás también añadir las aspiraciones siguientes. ¿Cuándo, Dios mío, se hallará armado mi corazón con el escudo de la paciencia? ¿Cuándo, Dios mío, por contentaros, sufriré con ánimo alegre y tranquilo cualquier penalidad o trabajo? Oh, dichosas tribulaciones, pues me hacen semejante a mi Redentor Jesucristo, lleno de penas y de aflicciones. Oh, vida de mi alma, ¿viviré yo alguna vez contenta y gozosa por vuestra gloria entre las tribulaciones? Feliz seré yo, y si con llamas de las tribulaciones me abrazo en deseos de sufrir otras mayores. De estas breves oraciones podrás servirte de otras que sean conformes al progreso que hicieres en la virtud, o que te dictare tu devoción. Estas oraciones se llaman jaculatorias, porque son como flechas encendidas que se tiran al cielo, y tienen la virtud de levantar nuestro corazón, y el de penetrar el de Dios, si van acompañadas de dos circunstancias que son como dos alas. La una es el conocimiento del gusto, que recibe Dios de vernos ocupados en el ejercicio de las virtudes, la otra un eficaz deseo de adquirirlas por solo el fin de agradar a su divina majestad. Capítulo 36. Que en el ejercicio de la virtud se ha de caminar siempre con continua solicitud. Entre las cosas que sirven para adquirir las virtudes cristianas, que es el blanco que nos hemos propuesto, una de las más importantes y necesarias es procurar siempre adelantarnos en el camino de la perfección, porque no se puede parar en este camino sin volver atrás. La razón es porque desde que cesamos de hacer actos de virtud, la violenta inclinación del apetito sensitivo y los objetos exteriores que lisonjean los sentidos no dejan de excitar en nosotros movimientos desordenados, y estos movimientos destruyen o a lo menos enflaquecen los hábitos de las virtudes. Fuera de que esta negligencia nos priva de muchas gracias y dones que pudiéramos merecer del Señor, si pusiésemos mayor cuidado y solicitud en nuestro progreso espiritual. Es muy diferente, hija mía, el camino espiritual y del cielo, del material y de la tierra, porque en este, aunque pare y se detenga, el caminante nada pierde de lo andado. Pero en el camino espiritual, si se detiene y para, aunque sea por poco tiempo,
pierde mucho. Además de esto, la fatiga del peregrino del mundo se aumenta con la continuación del movimiento corporal. Pero en el camino del espíritu, cuanto más se adelanta y se camina, más fuerzas se cobran y se siente mayor vigor, porque con el ejercicio virtuoso, la parte inferior, que con su resistencia hace al camino áspero y penoso, viene a debilitarse y enflaquecerse, y la parte superior donde reside la virtud se repara, se restablece y se fortifica más, de donde nace que al paso que nos adelantamos en el bien, se va disminuyendo nuestra pena y dificultad, y a esta misma proporción crece y se aumenta también el gusto y dulzura interior con que Dios templa y suaviza las amarguras de este camino. De esta suerte, caminando siempre con alegría de virtud en virtud, llegamos finalmente a la cumbre del monte, al colmo de la perfección, y a aquel estado dichoso y bienaventurado en que el alma empieza a ejercer sus funciones espirituales, no solo sin amargura y disgusto, sino con un contento y júbilo inefable, porque como se halla ya victoriosa de todas sus pasiones y superior a las criaturas y a sí misma, vive dichosamente en el seno de Dios y goza entre sus penas y trabajos de un dulce y bienaventurado reposo. Capítulo 37. Que siendo necesario continuar siempre en el ejercicio de las virtudes, no hemos de huir de las ocasiones que se nos ofrecieren para conseguirlas. Hemos mostrado con claridad que en el camino de la perfección es necesario andar siempre sin parar. Para observar bien esta regla, conviene que estés siempre advertida y vigilante, para no perder ocasión alguna que se te ofrezca de ejercitar las virtudes. Guárdate, hija mía, de huir de las cosas que son contrarias a las inclinaciones de la naturaleza corrompida, pues por ellas solamente se llega a las más heroicas virtudes. Por no salir del ejemplo que hemos propuesto, si deseas adquirir el hábito de la paciencia, conviene que no huyas o te retires de las personas, acciones y pensamientos que suelen moverte a la impaciencia. Conviene que te acostumbres a tratar y conversar con todo género de personas, aunque sean molestas y pesadas. Conviene que estés siempre dispuesta y preparada a sufrir todo lo que pudiere causarte mayor pena o disgusto. De otra manera, no llegarás jamás a adquirir la virtud de la paciencia. De la misma suerte, si alguna ocupación te fuere pesada y onerosa, o por sí misma, o por la persona que te la ha encargado, o porque te divierte de otra ocupación que sería más de tu gusto, no dejes por eso de abrazarla con alegría y de continuarla con perseverancia, aunque sientas alguna inquietud o turbación en tu espíritu, de que pudieras librarte dejándola enteramente, porque de otra manera nunca aprenderás a padecer, ni tu quietud sería verdadera, por no proceder de ánimo purificado de las pasiones y adornado de las virtudes. Lo mismo te digo de los pensamientos molestos, que a veces turban y afligen el espíritu, porque no debes arrojarlos enteramente de ti, pues con la pena que te causan, te acostumbran a la tolerancia de las cosas contrarias. Y ten por cierto, hija mía, que quien te enseñare lo contrario, te enseñará más a huir de la pena que sientes, que a conseguir la virtud que deseas. Bien es verdad que al soldado nuevo y poco experimentado le conviene gobernarse con mucha prudencia y destreza en estas ocasiones, peleando con el enemigo, a veces de lejos y a veces de cerca, según fueren mayores o menores las fuerzas de su virtud y de su espíritu, pero nunca debe volver y enteramente las espaldas y abandonar el campo, de manera que huya de todo lo que puede causarle inquietud y disgusto, porque aunque por entonces nos preservásemos del peligro de caer, no obstante quedaríamos después más expuestos a los golpes de la impaciencia, por no habernos armado y fortificado con el ejercicio y uso de la virtud contraria. Estas advertencias no tienen lugar en el vicio de la carne, de que hemos tratado ya particularmente en otra parte. Capítulo 38. Que debemos abrazar con gusto todas las ocasiones que se nos ofrecieren de combatir, para adquirir las virtudes y principalmente aquellas que fueren más difíciles y penosas. No me contento, hija mía, con que no huyas de las ocasiones que se te presentaren de combatir, para adquirir las virtudes. Quiero también que las busques y las abraces con alegría, y que las que te causaren mayor mortificación y pena te sean más agradables como muy provechosas. Nada te parecerá difícil con el socorro de la gracia,
principalmente si procuras imprimir bien en tu corazón las consideraciones siguientes. La primera es que las ocasiones son los medios esenciales y propios para adquirir las virtudes, de donde nace que cuando pedimos a Dios las virtudes, le pedimos juntamente los medios para obtenerlas, pues de otra manera nuestra oración sería inútil y de ningún fruto, porque vendríamos a contradecirnos manifiestamente a nosotros mismos y tentar a Dios, el cual no acostumbra dar la paciencia sin las tribulaciones, ni la humildad sin los oprobios. Lo mismo sucede con las demás virtudes, las cuales son frutos de las adversidades que Dios nos envía. Estas adversidades deben sernos tanto más preciosas y amables, cuanto fueren más ásperas y penosas, porque los grandes esfuerzos que deben emplearse para sufrirlas contribuyen y sirven maravillosamente para formar en nosotros los hábitos de las virtudes. Son también muy estimables y preciosas las ocasiones de mortificar nuestra voluntad, aun en las cosas pequeñas y leves, porque aunque las victorias que conseguimos contra nosotros mismos en las grandes ocasiones sean más gloriosas, no obstante, las que alcanzamos en las pequeñas son incomparablemente más frecuentes. La segunda consideración que ya hemos tocado es que todas las cosas que suceden en este mundo vienen de Dios para nuestro beneficio y provecho, porque, aunque hablando propiamente no pueda decirse que algunas de estas cosas, como nuestros pecados o los ajenos, vienen de Dios, que aborrece la iniquidad, es cierto, no obstante, que vienen de Dios, en cuanto los permite y pudiendo absolutamente impedirlos, no los impide. Mas por lo que mira a las aflicciones que nos suceden o por culpa nuestra o por la malicia de nuestros enemigos, no se puede negar que son de Dios y que vienen de su mano, y que aunque verdaderamente condene la causa, no obstante su voluntad es que la suframos con ánimo paciente o porque son medios muy propios para santificarnos, o por otros justos motivos que no son ocultos. Estando pues persuadidos y ciertos que para cumplir perfectamente su divina voluntad debemos sufrir con gusto todos los males que nos causan nuestros enemigos, o que nosotros mismos nos causamos con nuestros pecados, el decir como por excusar y cubrir su impaciencia suelen decir mucho, que Dios, siendo infinitamente justo, no puede querer lo que procede de un mal principio, no es otra cosa que querer adornar con un vano pretexto la propia falta y rehusar la cruz que su divina majestad nos presenta, y que no podemos negar que es voluntad suya que la llevemos con tolerancia. Demás de esto, hija mía, conviene que entiendas y sepas que Dios se deleita más de vernos sufrir constantemente las persecuciones injustas de los hombres, principalmente de aquellos que hemos obligado con nuestros favores y beneficios, que de vernos tolerar otros penosos accidentes. Así porque la soberbia de nuestra naturaleza se reprima mejor con las injurias y malos tratamientos de nuestros enemigos que con las penas y mortificaciones voluntarias, como porque sufriéndolas con paciencia hacemos verdaderamente lo que Dios pide y desea de nosotros, y es de su honor y de su gloria. Conformamos nuestra voluntad con la suya en una cosa en que resplandecen igualmente su voluntad y su poder. Y de un fondo tan malo y tan detestable como es el pecado, cogemos excelentes frutos de virtud y de santidad. Sabe, pues, hija mía, que apenas nos ve el Señor resueltos y determinados a obrar de veras y a emplear todos nuestros esfuerzos para adquirir las sólidas virtudes, nos prepara el cáliz de las más fuertes tentaciones y de los más ásperos trabajos, y así conociendo el amor infinito que nos tiene y la ardiente y misericordiosa solicitud con que desea nuestro bien espiritual, debemos recibir con alegría y con rendimiento de gracias el cáliz que nos ofrece y beberlo hasta la última gota, porque la composición de la bebida está hecha de mano de quien no puede errar, y con ingredientes tanto más saludables para el alma, cuanto son más desagradables y amargos a nuestro paladar. Capítulo 39. Cómo se puede practicar una misma virtud en diversas ocasiones. Ya has visto, hija mía, en uno de los capítulos precedentes, que es más útil para nuestro aprovechamiento aplicarnos por algún tiempo a una sola virtud que abrazar muchas juntamente, y que en esta virtud particular debemos excitarnos siempre que se presentare la ocasión. Atiende ahora y observa la facilidad con que esto se puede ejecutar. Podrá sucederte en un mismo día,
y por ventura en una misma hora, que te reprendan de una acción buena y loable en sí misma, o que por otra causa murmuren de ti, que te nieguen con aspereza una pequeña gracia que hayas pedido, que se conciba una falsa sospecha de ti, que te den alguna comisión odiosa, que te sirvan viandas mal sazonadas, que te sobrevenga alguna enfermedad, o que finalmente te hayas oprimido de otros males más sensibles y graves de los innumerables que se hallan en esta miserable vida. Entre tan diversos y penosos accidentes, podrás sin duda ejercitar diferentes virtudes, pero conforme la regla que te he dado, te será más útil y provechoso aplicarte únicamente al ejercicio de aquella virtud de que entonces tuvieres mayor necesidad. Si esta virtud de que necesitas fuere la paciencia, tú no debes pensar sino en sufrir constantemente y con alegría todos los males que te suceden y te pueden suceder. Si fuere la humildad, te imaginarás en todas tus penas que no hay castigo alguno que pueda igualar a tus culpas. Si fuere la obediencia, procurarás rendirte con prontitud a la voluntad de Dios, que te castiga conforme mereces, y sujetarte a sí mismo por su amor, no solamente a las criaturas racionales, sino también a las que no teniendo ni razón ni vida, no dejan de ser instrumentos de su justicia. Si fuere la pobreza, te esforzarás a vivir contenta, aunque te halles privada de todos los bienes y de todas las dulzuras de esta vida. Si fuere la caridad, harás todos los actos de amor de Dios y del prójimo que se te fueren posibles, considerando que el prójimo te da ocasión de multiplicar tus merecimientos cuando ejercita tu paciencia, y que Dios, que envía o permite todos los males que te afligen, no tiene otro fin que tu mayor bien espiritual. Todo esto que te digo en orden al modo de ejercitar en diversos accidentes y ocasiones la virtud que fuere más necesaria, muestra al mismo tiempo el modo de ejercitarla en una sola ocasión, como en una larga enfermedad o en otra aflicción y pena que te durase mucho tiempo, pues se podrán entonces producir también los actos de aquella virtud de que tuviéremos mayor necesidad. Capítulo 40. Del tiempo que debemos emplear en adquirir cada virtud y de las señales de nuestro aprovechamiento. No se puede determinar generalmente el tiempo que debemos emplear en el ejercicio de cada virtud, porque esto depende precisamente del estado y disposición en que nos hallamos, del progreso que hacemos en la vida espiritual y de la dirección del que nos guía y gobierna. Pero es constante que si nos aplicamos con todo el cuidado, diligencia y solicitud que conviene, aprovecharemos mucho en pocas semanas. Es señal indubitable y cierta de nuestro aprovechamiento, cuando en la sequedad, oscuridad y angustias del alma, y en la privación de las consolaciones y gustos espirituales, continuamos constantemente los ejercicios de la perfección. Es también señal no menos evidente, cuando la concupiscencia vencida y sujeta a la razón, no puede impedirnos con sus contradicciones que nos ejercitemos en la virtud, porque la medida que se enflaquece y debilita la concupiscencia, se fortifican y se arraigan en el alma las virtudes. Por esta causa, cuando no se siente ya alguna contradicción o rebeldía en la parte inferior, podemos prometernos y asegurarnos que hemos adquirido el hábito de la virtud, y cuanto mayor fuere la facilidad en producir los actos, tanto más perfecto será el hábito. Pero advierte, hija mía, que no debemos persuadirnos jamás a que hemos llegado a un grado eminente en la virtud, o que hemos triunfado enteramente de alguna pasión, aunque después de duros y prolijos combates no sintamos ya sus asaltos y movimientos, porque aquí también puede tener lugar la astucia del demonio y el artificio de nuestra naturaleza, que suele disfrazarse por algún tiempo, de donde nace que muchas veces por una soberbia oculta tenemos por virtud lo que es verdaderamente vicio, fuera de que, si consideramos el grado de la perfección a que Dios nos llama, aunque hayamos hecho grandes progresos en la virtud, reconoceremos que todavía no hemos entrado en sus confines. Por esto, hija mía, tú debes como nueva guerrera continuar siempre tus ejercicios ordinarios, como si empezases a practicarlos, sin dejar que llegue a entibiarse tu primer fervor. Considera que es mejor y más útil aprovechar en la virtud que examinar escrupulosamente si has aprovechado, porque Dios, que es el que solamente conoce lo íntimo de los corazones, descubre a unos este secreto y lo oculta a otros,
según nos ve en estado o de humillarse o de ensoberbecerse. Y por este medio, este Padre infinitamente bueno y sabio, quita a los flacos la ocasión de su ruina y obliga a los otros a que crezcan en las virtudes. Así, aunque una alma no vea o conozca el progreso que hace en la perfección, no debe por esto dejar sus ejercicios, porque lo conocerá cuando será del gusto y beneplácito divino dárselo a conocer para mayor bien suyo. Capítulo 41. Que no debemos desear con ardor librarnos de los trabajos que sufrimos con paciencia, y de qué modo debemos arreglar nuestros deseos. Si te hallares en alguna aflicción o trabajo, y lo sufres con paciencia, guárdate de escuchar las exhortaciones del demonio o de tu amor propio, que procuran excitar en tu corazón deseos de librarte de esta pena, porque tu impaciencia te causará dos grandes daños. El primero, que aunque entonces no pierdas enteramente la virtud de la paciencia, será no obstante una disposición para el vicio contrario. El segundo, que tu paciencia será imperfecta y defectuosa, y no obtendrá de Dios el premio y la recompensa, sino solamente por el tiempo que la hubieses ejercitado, siendo cierto que si no hubieras deseado el alivio, antes bien te hubieres resignado en su divina voluntad, aunque tu pena no hubiese durado sino un cuarto de hora. El Señor la reconocería y recompensaría como servicio de mucho tiempo. Toma pues por regla general en todas las cosas el no querer hacer sino solamente lo que Dios quiere, y dirigir a este fin todos tus deseos, como al único blanco a que debes encaminarlos. Por este medio llegarán a ser justos y santos en cualquiera accidente triste o alegre que te suceda. No solamente gozarás de una perfecta y verdadera paz, sino también de un perfecto y verdadero contento. Porque como nada sucede en este mundo sino por orden y disposición de la providencia divina, si tú no quieres sino solo lo que quiere la divina providencia, vendrás siempre a tener lo que deseas, pues ninguna cosa sucederá sino según tu voluntad. Este documento, hija mía, no tiene lugar en los pecados propios o en los ajenos, los cuales siempre detesta y aborrece Dios, sino solamente en las aflicciones y penas de esta vida, por violentas y penetrantes que sean, o procedan de tus pecados o de otro principio, porque esta es la cruz con que Dios suele favorecer a sus más íntimos amigos. Esto mismo se debe entender respecto de aquella parte de pena y aflicción que en ti quedare, que es voluntad de Dios que padezcas después de haber buscado algún lenitivo a tu pena y aplicado a este fin aquellos medios que de sí son lícitos y buenos, de que te puedes muy bien servir sin salir de la mano de Dios, ni del orden que tiene puesto, como en el uso de estos medios te gobiernas por su divina voluntad, sirviéndote de ellos, no por liberarte de tu pena, sino porque Dios quiere que los usemos en nuestras necesidades y porque a este fin los ha ordenado su providencia.